mi aliento de vida. Ok, ya estamos, déjame setear acá para entrar. Ya estamos al aire. Dios le bendiga, amado hermano, en esta hermosa noche que el Señor nos ha regalado a nosotros. Estamos aquí desde la ciudad de Willimantic, del estado de Connecticut, en Estados Unidos, compartiendo el programa de todos los sábados a las 10 de la noche, hora del este en Estados Unidos, y a las 9 de la noche en hora de Ecuador. El programa que está arrasando con toda América del Sur, el programa Descubriendo la Verdad de Cristo con los pastores Alejandro Andrade, con el pastor Kleber, con el pastor José, y este es su servidor Rafael Román. Y como invitado especial tenemos a nuestro hermano Jonathan Peñafiel desde Ecuador. Así que vamos a pasar desde el estudio de Radio Inspiración Divina hacia nuestro pastor Alejandro Andrade en Guayaquil, Ecuador. Bien, buenas noches, siervos y siervas que nos están sintonizando en diferentes partes del mundo. Estamos aquí una vez más, como decía el pastor Rafael, en el programa Descubriendo la Verdad en Cristo. Esta noche, sin duda alguna, será una noche de mucha bendición, edificación para nuestras vidas, para nuestras almas y para las personas que están escuchándonos esta bella noche. Bien, tenemos un tema muy importante el día de hoy, pero antes de eso quiero presentarles aquí a nuestro hermano invitado, que es Jonathan Peñafiel. Jonathan. ¿Qué tal? Saludos, un saludo para cada uno de los radio oyentes, para cada uno de los que se conectan o se están conectando, se conectarán a través de este link. Para mí es un placer. Mi nombre es Jonathan Peñafiel, servidor de Cristo. Mi casa en donde yo me congrego es Casa de Avivamiento. Mi pastor, mi cobertura es el apóstol Oscar Poveda, y le doy gracias al pastor que me ha dado la oportunidad de sumar a la edificación que se viene haciendo en esta casa, ¿no? Y muchísimas gracias y gracias por la oportunidad. Saludos a todos. Amén, gracias mi hermano. Tenemos también la participación de aquí de mi hermano José Giler, que ya ustedes lo conocen desde la provincia de Cotopaxi, aquí en Ecuador. Siervo José. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Un saludo cordial desde aquí de lo que hacemos Casa de Oración Cristo es Poder y Radio Cristo es Poder, saludándoles en el precioso nombre del Señor Jesucristo y sabiendo que nosotros somos victoriosos y ustedes también son victoriosos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, hermano. Amén. También está con nosotros nuestro querido hermano Pastor Kleber Arroyave desde Durán, Ecuador. Dios bendiga a todos los ministros que estamos en este panel, mi pastor Román, mi pastor José Alex, y en especial al ministro Jonathan Peñafiel. Un gusto verlo. Gracias. Como ya anteriormente lo hemos visto en el programa radial que teníamos en antes, Salvando a tu Familia. Y aquí estamos listos para servir, y a todos los que nos ven por este medio, un cordial saludo de su servidor, parte de Ecuador, Durán. Estamos preparados, puestos en manos del Señor, todos los panelistas que estamos aquí, a la luz de la Biblia. Todo es a la luz de la Escritura. Dios los bendiga. Amén, amén. Gracias, mi querido hermano. También tenemos aquí a nuestro pastor Rafael Román desde allá de Estados Unidos, Connecticut. Pastor Rafael. Amado hermano, en esta hermosa noche, en la casa de Willimantic. Saludo a todos los radio escuchas que nos están escuchando en este momento en la radio Cristo es Poder allá en Ecuador, y aquí en Radio Inspiración Divina New England. Tenemos saludar a nuestro pastor Gapito Ramos, que nos está escuchando, Araceli Ramos, que es hermana de Gapito Ramos desde Puerto Rico, que también nos está escuchando, y así mientras van llegando las personas vamos a ir saludándolas, así que bendiciones a todos. Y tenemos hoy un programa bien profundo, bien interesante, que va a impactar un poco nuestra vida en esta hermosa noche que el Señor nos ha permitido y nos ha regalado. Adelante, nuestro pastor. Amén. Sí, sin duda alguna será de esa manera, mi pastor Román. Y voy a pedirle aquí a mi pastor Kleber que tenga palabra de oración para que todo lo que hagamos el día de hoy sea bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Pastor Kleber. Amén. Bueno, vamos a poner el programa en las manos del Señor todos. Padre, te damos gracias en esta noche. Venimos todos los panelistas, Señor, mi pastor Rafael, mi pastor Giler, mi pastor Alex, Señor Jonathan y su servidor. Nos ponemos en tus manos. Que sea usted, Dios mío, usándonos como instrumento de justicia de sus santas y benditas manos. Que usted nos dé revelación de su palabra,
para que su pueblo y su iglesia que escuchan y ven a través de este medio de las radios, Señor, sean totalmente edificados. En el nombre de Jesucristo ponemos desde ahora este tiempo, Señor, en tus manos. Gracias te damos, Dios, por Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, amados radioescuchas, hermanos, público en general, en diferentes partes y lugares del mundo, tenemos esta noche un tema realmente muy interesante. Muy interesante porque sin duda alguna algunos hermanos sobre todo no conocen. Somos testigos de Cristo. Vea, hasta el tema es muy relevante, muy significativo, ¿verdad? Pero para eso le voy a pedir a mi hermano José, por favor, que nos lea la cita bíblica de esta noche, que lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Amén, la palabra de Dios. Hechos. Sí, mi hermano, siga. Amén, la palabra de Dios se lee en el poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amados hermanos, la palabra de Dios allá en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 1, dice, 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Wow. Gloria a Dios, mis queridos hermanos. Bien, como les decía, amados siervos y todos los que nos escuchan, es un tema que muchas veces algunos hermanos en el Señor no lo entendemos, ¿verdad? Y simplemente nosotros nos hemos dedicado a ser conformistas, llegamos a nuestras congregaciones, ¿verdad? Nos conformamos con abrir la palabra de Dios, abrir la Biblia y escuchar lo que el predicador tiene el mensaje para esa noche. Luego la cerramos, nos levantamos, nos despedimos y nos vamos y seguimos nuestras vidas tal y cual como la hacemos todos los días, mi querido hermano. Por eso es importante el tema de esta noche. Somos testigos de Cristo. Este es el tema central, mis queridos hermanos, y para eso le voy a dar aquí la participación a mi querido hermano Jonathan, invitado en esta noche. Jonathan. Qué bendición poder compartir un tema muy importante, y creo que es un tema que se debe de decir y anunciar para estos tiempos. Por ejemplo, hay que nosotros primero entender a las personas, a los creyentes, ¿qué es un testigo? Y un testigo es aquel que emite un testimonio de lo que ha visto y ha oído. El evangelio consiste en eso, en algo que hemos visto y hemos oído. No tan solo somos un testigo de Cristo porque nacemos en un hogar cristiano, sino porque el velo se ha rasgado y ahora podemos verlo a cara descubierta. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, debemos entender que nos volvemos testigos de Él. ¿Por qué? Porque hemos visto y oído de Él. Por eso es importante que el testigo, para dar un testimonio, primero tuvo que pasar por una experiencia en donde pudo palpar por sus propios ojos y sus propios oídos la voz del Señor. Cuando Saulo es transformado en Pablo, primero tuvo que pasar por lo que vio y oyó. Dice la Escritura en el libro de Hechos, algo muy, muy relevante que me gustó mucho cómo le decía. Hechos 4:20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. O sea, un testigo de Cristo es aquel que reproduce aquello que ha visto y ha oído. Pero ¿cómo podemos reproducir algo que la iglesia no está viendo ni oyendo? Muchas veces el reproducir ese testimonio o ser ese testigo de Cristo nos invita a nosotros a que tengamos una comunión directa con aquel que se nos ha revelado. No podemos ser testigos de algo de lo que no hemos visto. Por eso es que es importante que cada uno de nosotros tengamos nuestra comunión con el Señor. Por eso Jesús lo dijo de esta manera. Jesús dijo, porque yo digo lo que oí del Padre decir. Por eso es importante que nosotros, para reproducir un testimonio, tenemos que primero escuchar y ver el testimonio y volvernos en aquel testigo de Cristo. Somos testigos de Cristo porque lo hemos visto, no porque hemos nacido en un hogar cristiano, sino porque lo hemos visto a cara descubierta.
la Escritura nos enseña algo muy importante que retumbaba en mi cabeza, que día a día el apóstol Pablo en la carta de Corintios nos dice que cuando nos convirtamos al Señor, dice, ciertamente el velo se rasgará. Cuando nos convirtamos al Señor, ciertamente el velo será rasgado. Porque dice, y cuando el Espíritu del Señor, por eso el texto con el cual iniciamos es, cuando venga el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo nos llene de poder, cuando el Espíritu Santo nos habite en nuestras vidas, es en ese momento en donde podemos ser realmente testigos de Cristo. No hay testigos de Cristo sin llenura del Espíritu Santo. Es importante la llenura del Espíritu Santo para poder ser testigos de Jesucristo. Entonces, es importantísimo entender eso. Es muy importante. Y quiero leer el texto en la carta de Corintios, que dice de esta manera, 2 Corintios 3:18, dice, por tanto, todos nosotros, miren lo que dice, es algo muy, muy tremendo, lo quiero leer desde el 15, dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, no a la religión, al Señor, entonces el velo se les quitará. Solo seremos testigos de Cristo si realmente el velo del sistema, el velo del mundo, el velo de la religión, el velo de los paradigmas que venimos arrastrando de la tradición es rasgado por la revelación que tenemos del Señor. Dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu, allí realmente hay libertad. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como a un espejo, la gloria del Señor, somos transformados. O sea, un testigo de Cristo es aquel que ha sido transformado por causa de lo que ha visto. Esta generación demanda decir las palabras que Jesús le dijo a Felipe. Cuando los ateos o los gnósticos nos pregunten, muéstranos al Señor, nosotros tenemos que tener la fiel convicción entre decirle, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nosotros somos los testigos de Cristo que debemos darlo a conocer a Él en todo tiempo. Amén. Amén, amén, siervo Jonathan, amén. Le doy la participación aquí a mi pastor Clever. Clever. Bueno, es muy importante saber, ¿no?, lo que el texto central nos dice. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Es importante saber eso. El poder que Dios otorga a todo aquel que sobre él vive y mora el Espíritu Santo, como lo dice en el libro de San Juan, el Espíritu de la verdad, dice en el versículo 17, capítulo 14, el Espíritu de la verdad al cual el mundo no puede recibir. Esto es importante saber. Hay muchos por ahí que tienen el espíritu chocarrero, pero menos el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, sobre un creyente, acuérdense que primeramente esa persona ha pasado por un tratamiento en cuanto su vida pagana ya no es la misma. Y va a ser un testigo, como dice el hermano Peñafiel, ¿sí?, de lo que Cristo ha hecho en él, lo que Cristo ha hecho, un cambio rotundo en su vida personal, porque el poder del Espíritu Santo, primeramente que entra en el creyente, es para libertarlo en todas las áreas en las cuales él se movía, hablándolo así, digámoslo secularmente, que deshonraba a Dios. Pero aquí dice en el capítulo 14 de San Juan, versículo 17, pero el Espíritu de la verdad, el cual el mundo no puede recibir, pues no lo ve ni le conoce. Y vosotros lo conocéis porque mora, escuchen, mora en vosotros y estará en vosotros. Lo importante de lo que el Evangelio nos dice, tanto el libro de los Hechos, que son la vivencia de los amados del Señor,
habla que no solamente le va a otorgar poder a quien recibe el Espíritu de Dios, sino que va a morar, va a vivir en él. Acuérdese que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo nos convence de todo lo malo que el creyente puede estar viviendo, estar haciendo, pero una vez vuelto a Cristo, o habiéndose vuelto al Señor, el Espíritu Santo mismo va a testificar que él es un hijo de Dios. Por eso la vez pasada yo les decía, según lo que dice la Biblia, para ser uno un hijo de Dios, tiene que morir a carne, sangre y voluntad. Y ahí entra Dios. No puede alguien decir tener el Espíritu Santo y vivir doble vida. No puede alguien decir yo tengo el Espíritu de Dios y todavía tener su lengua, como dice Santiago capítulo 3. Porque el Espíritu mismo redarguye a nuestro espíritu natural que está mal. Pero dice acá, regresando al texto central, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén. Mire usted, hay personas que predican muy bonito, pero créanlo, que la Jerusalén, que es nuestra casa, se les está perdiendo. El Espíritu Santo, cuando entra en un ser humano, entra para todo lo que él o ella vivía, sacárselo de su vida y sea primeramente el primer testigo en su casa. A la primera persona que a mí se me hizo un poco duro en que se convirtiera al Señor fue mi propia esposa, porque ella me conoció lo sinvergüenza que yo era, ¿sí? Lo mal hablado que yo era, o todo lo malo que yo hacía. Pero entonces el Espíritu Santo me llevó a testificar con mis acciones, con mis hechos, con mi manera de ser. Por eso dice, cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, me seréis testigos. Y nombra la primera Jerusalén. La Jerusalén es nuestra propia casa. Tenemos que nosotros predicar a Cristo en nuestras vidas a todos los seres más amados de nuestra casa. Porque no podemos ser luz en la calle y tinieblas en la casa. El Espíritu de Dios que mora en un cristiano, además de otorgarle el poder para que pueda en el nombre del Señor, ¿sí?, sanar a alguien, liberar a alguien, pero primeramente el que recibe ese poder sobre su vida tiene que ser liberado él y sanado él. Por eso dice que el mundo no le puede ver, ni le puede recibir, y ni le conoce. Pero dice aquí, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Y dice que el Espíritu Santo no nos deja huérfanos. Es muy importante saber esto. El Espíritu Santo que glorifica a Cristo en la vida de un creyente es el que nos lleva a cada uno de nosotros a testificar cada día con nuestra manera de predicar, de accionar, de hacer las cosas. El Espíritu Santo nos cambia la vida, porque también dice 2 Corintios capítulo 3, 17, que el Espíritu Santo nos da gozo, y donde está el Espíritu hay libertad, hay libertad. Ya no somos esclavos, sino que somos libres. Hay personas que estando en el Señor toman el libertinaje del evangelio. Pero dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Ya nos sacó de la esclavitud y nos hizo libres por su palabra, por medio de Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Y dice en Jerusalén, y ahí sigue hablando en toda Judea y Samaria, después lo último. Imagínense. Esto es un proceso muy grande en la persona que recibe el poder y el Espíritu Santo. Es un acto consecuente de llevar de una bendición tras otra bendición. No solamente se queda en la casa, sino trasciende más allá de la casa y después trasciende aún más allá de la misma. Es un proceso, pero nosotros como creyentes tenemos que saber que somos libres por el Señor, porque como dice en el capítulo de 2 Corintios 3:17, lo dice claramente,
porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Acuérdense que la Biblia dice que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libre. Si Cristo no lo ha libertado al hermano, a la hermana, aún no está el Espíritu Santo. El libro de los Hechos habla de las vivencias reales de los santos amados del Señor, pero en el Espíritu. Acuérdense que el apóstol Pablo, antes de ser Pablo, ya sabemos todos quién era, pero este hombre, como moraba el Espíritu de Dios en él, acuérdense que ocurrían cosas tremendas. Solamente cuando estaba con Sila en la cárcel por haber libertado a una divina, vino un gran terremoto, se sacudió. Pero ¿qué hizo él? Adoraba al Señor. El que tiene el Espíritu Santo, a pesar de las circunstancias que puede estar viviendo, va a adorar al Señor con sus labios, que sale a través de su corazón, y va a ocurrir algo, porque el Espíritu Santo, donde está él, hay libertad. Amén. Ale, aló, ¿me escucha? Sí, Gloria tenía apagado el micrófono, pero bueno, estamos en vivo y todo puede pasar. Pastor Rafael, tiene el uso de la palabra en esta parte. Sí, escuchando al pastor Clever y al hermano Jonathan, ellos llegaron a un punto importante, y es con respecto al Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo, pues allí hay libertad. Pero también tenemos que añadir algo a esto. Tenemos que recordar que el Espíritu Santo es que cuando nosotros visitamos el templo y el Espíritu Santo nos habla a través de la Escritura, lo primero que nos revela a nosotros es que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y ahí ya comienza algo en nuestro corazón, que comenzamos a sentir algo especial, que no sabemos lo que es, porque no entendemos mucho lo que está pasando, pero sí sentimos como que tenemos culpa de que hemos hecho cosas malas, y hay un arrepentimiento en nuestra vida a través del Espíritu Santo de Dios. Y una de las cosas que nos dice en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y para uno ser testigo de Jesucristo, uno primero que nada tiene que andar conforme a Jesucristo. Y Jesucristo, cuando tú lees la palabra en los evangelios, tú ves un Jesucristo que no está encima de la ley, sino que está más en el amor hacia el prójimo. Y cuando él comienza enseñando esto, tú te pones a observar y a leer la lectura. Aquí es donde Jesucristo va a hacerle llamado para ser discípulo que le siga. Pedro, Juan, Tomás, Felipe. Y cuando tú entras a leer, tratar de buscar la historia de estos discípulos, tú puedes ver que no eran personas ejemplares que habían en esos tiempos, según las leyes judías y según los reglamentos escritos de todo ello. Ellos eran todo contrario a lo que se estaba siguiendo en la ley judía. ¿Qué pasa? Cuando tú te pones a estudiar a estos apóstoles, tú vas notando que durante el caminar de los 3 años y medio de Jesucristo con ellos, va ocurriendo una transformación en sus corazones, en su vida. A principio vemos un Pedro ignorante. Después, a mitad del camino, vemos un Pedro agresivo. Pero al final del camino vemos un Pedro arrepentido totalmente de lo que había hecho en el momento más crucial, que Jesucristo necesitaba sentir ese apoyo de sus discípulos. Él sabía que ellos le iban a abandonar. Pero no es tanto cuando él vuelve y resucita el tercer día, que se encuentra con ellos y ellos los ven, y es como que los consuela. Mira, lo que hicieron ustedes, yo los perdono. Me dieron la espalda, me traicionaron, me negaron, e incluso viéndome de cara a cara, me dicen que tienen que tocar para saber si soy yo o no, para creerlo. Y con todo eso, Jesucristo los transforma, hablándole y indicándole la importancia y lo importante que son ellos ellos 11 en estos momentos
que iba a comenzar el evangelio. Y una de las cosas que Jesucristo le dice a ellos bien claro, mira, no salgan hasta que no reciban el Espíritu Santo. O sea, que si nosotros no recibimos el Espíritu Santo, jamás y nunca vamos a poder dar testimonio ni podemos ser testigos de Jesucristo porque no sabemos lo que estamos haciendo. Y una de las cosas que yo enseño en la iglesia es que no nos podemos trepar todavía en un altar a tratar de llevar un mensaje de amor, un mensaje de paz, cuando todavía nosotros no tenemos encuentro con el Espíritu Santo que nos haya reformado, que nos haya llenado y que nos dé un entendimiento de la palabra, porque todos podemos leer la palabra y la podemos conocer, pero una cosa es saber de la palabra y otra cosa es tener el entendimiento de la palabra para que así podamos vivirla. Y esa es la diferencia para poder ser un testigo de Jesucristo. Yo siempre he dicho que mi espalda hay un cruzacalle que dice Jesucristo y estamos pasando por una situación ahora mismo que la iglesia ha sido pisoteada, ha perdido la credibilidad, ha perdido que la gente confíe en ella. Ha sido porque muchas personas han cogido, se han puesto el gabán y la corbata y se han dicho que han recibido cierto llamado que Dios lo dijo que iba a ser pastor, y cada nosotros que somos pastores, nosotros sabemos cómo fuimos llamados. Nosotros no fuimos llamados por el hombre, nosotros fuimos llamados por el Espíritu Santo, fuimos ordenados por el Espíritu Santo de Dios, y ahí está la diferencia grande. El que es llamado por el hombre, lo que va a lucrarse su bolsillo y no le importa el prójimo, simplemente le importa su trabajo, porque para él va a ser un trabajo. Pero el que es llamado por el Espíritu Santo y ordenado por el Espíritu Santo, no le interesa ni cobrar un centavo por la obra de Jesucristo, sino se satisface llevando el mensaje de amor, de paz y también el mensaje que llama la atención de corrección a nuestra vida cuando estamos fuera o descarrilados según la palabra. Y ahí cuando tú te das cuenta cuando uno puede ser un buen testigo de Jesucristo en estos momentos. Hoy en día, pues es que no todo el mundo que diga Señor, Señor, es la persona que Jesús o que el Espíritu Santo llamó para ser una iglesia. Y cuando tú ves esta cosa, da lástima, porque entonces lo que dicen ser supuestamente testigos son los que están matando al Evangelio de Jesucristo, ignoran y desconocen que detrás de todo esto, las consecuencias que ellos van a tener, yo no quiero estar ahí cuando sucede verlo, porque van a tener que darle cara directamente a Dios por lo que hicieron. Más el que es testigo, que es influenciado por el Espíritu, que es llamado por el Espíritu, que ha recibido el poder del Espíritu Santo, recibe el entendimiento a través de la palabra y reconoce la importancia de que se puede evangelizar con decencia, con amor y a concorde de la palabra de Dios, que es la que nos indica cómo hacer las cosas. Y los pasos más importantes Jesucristo lo dio. Hay un actor americano que se llama Kirk Cameron, que ha hecho varias películas cristianas. Él hizo un documental en YouTube de los últimos que hizo y era cómo evangelizar. Y una de las cosas que él presentaba en su documento era que le preguntaba a las personas sobre los 10 mandamientos y nadie sabía los 10 mandamientos corridos. Entonces él mismo, como ya sabía que la persona desconocía porque no tenía entendimiento, entonces él comenzaba del 5º mandamiento hacia abajo y la primera pregunta decía, ¿tú has mentido alguna vez? Y ellos me decían, bueno, no hay que decirme que nunca ha mentido porque ha mentido. Y ellos decían que sí, pues ya tú sabes que tú violaste un mandamiento de Dios porque mentiste. ¿Tú no has robado alguna vez? Y decían, cuando yo era pequeño, pero robaste, sí. Pues ya tú sabes que violaste el mandamiento. Entonces, ellos entendían el concepto de que habían fallado. Pero para que este actor cristiano pudiera llevar ese tipo de mensaje para evangelizar, la cual muchas personas se convirtieron después que hizo ese documento con ellos mismos, que eran amistades cercanas de él, era porque él estaba lleno del Espíritu Santo y del poder y podía llevar esa enseñanza y que ellos podían recibir el entendimiento de que él estaba llevando a través de la palabra. Y es bien difícil, amado hermano, ser un testigo de Jesucristo aún teniendo el poder del Espíritu Santo, porque el enemigo se levanta
y utiliza cualquier persona para sacar cualquier pretexto para atacar la reputación de un siervo de Dios, que es fiel y obediente ante Dios. Y estas son cosas que se levantan, pero tú sabes lo más hermoso de todo esto, que estas personas cuando se encuentran con este tipo de ataques, que esperan en Jesucristo que resuelva. Ellos no atacan para atrás, ellos se quedan callados, oran por esa persona, por amor a Jesucristo. Ellos hacen oración para que Dios pueda transformar ese corazón y ellos puedan entender el evangelio de Jesucristo y aceptarlo. Y esas son las personas que son llamados testigos de Jesucristo, no sino totalmente en vivo, porque llevan en su corazón el fuego del Espíritu Santo y llevan en su proyección el evangelio de Jesucristo en su vida y en sus corazones, y son dirigidos por el Espíritu. Y esto es algo que cuesta mucha dedicación de oración, lectura y pedirle a Dios que nos dé entendimiento para poder aplicar esto a nuestra vida primero, porque en la forma que yo hablo, en la forma que yo visto, en la forma que yo miro, en la forma que yo camino, se lleva un evangelio totalmente sin tener que hablar y predicar de la palabra de Dios, porque la gente se va a llamar la atención y la conducta tuya profesional espiritualmente llama la atención a cualquier persona con la cortesía, la habilidad y ese flujo de unción divino que Dios le da a uno cuando uno habla, impacta a la gente. Estos discípulos, después que Jesucristo le dijo lo que tenían que hacer y esperaron y recibieron el Espíritu Santo, recibieron una unción que le llamaba la atención a todo el mundo, porque ellos estaban predicando algo diferente a la ley y estaban predicando ya en la gracia, llevando un mensaje a ellos de Jesucristo, del Salvador, del Hijo de Dios, que mucha gente no sabía lo que estaba pasando, no entendía porque su mentalidad era la ley. No, ellos siguieron y llevaron un evangelio, pero como estaban impactados por el Espíritu Santo, pudieron ser los testigos de Jesucristo realmente ocular y dar el ejemplo de que fueron transformados para evangelizar el evangelio de Jesucristo a muchas vidas. Y hoy estamos viendo el resultado de todos los sacrificios que hicieron. Ahora es cuestión de nosotros de aprender de ellos y seguir ese manual de como ellos hicieron, seguir llevando ese tipo de mensaje que impacte a la vida. Pero si nosotros no somos de los que vivimos, de los que predicamos, entonces no somos un tipo de testigo de Jesucristo. Somos, como dice nuestro hermano Clever, tenemos un espíritu chucarrero de eso que cualquiera puede coger de gratis y con una facilidad. Así que adelante, mi hermano Pastor Alejandro. El micrófono, Alejandro. Bien, gracias, mi Pastor Rafael. Les decía que sin duda alguna un tema muy interesante en que cada uno de mis hermanos siervos se están pronunciando lo que el Señor les pone en su corazón. Tenemos en esta vez a mi pastor José Giler. José. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Qué hermosa exposición de esta noche, hermano. Como que se han sumergido, pero no han usado el Tectus Receptus, hermano. ¿Sí? Nosotros tenemos que irnos y basarnos al Tectus Receptus. ¿Qué quiere decir, hermano? Ahí en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, y me seré testigo. En el original, hermano, en el original griego, le digo que testigo quiere decir martus, que quiere decir mártir. Ahora, ¿quién en esta vida de ustedes quiere ser mártir? Hermano, si le dicen una palabrita sale resentido, hermano. ¿Qué mártir va a querer ser? O sea, el Hijo de Dios, el verdadero testigo, lo que dice ahí en el libro de Hechos, en el original, quiere decir martus, que quiere decir mártir. Entonces nosotros no vamos a ser en esta vez mártires, ¿no? Sí, pero nosotros muchas de las veces, hermanos, no hemos sufrido penalidades por causa del evangelio. Entonces, yo le preguntaría, hermano Rafael, hermano Clever, hermano Jonathan, hermano Alejandro, yo mismo, si estamos decididos a ser mártires por la palabra, estamos decididos, hermano. Hay un grupo que, hay dos clases de testigos, hermano. Si usted va alguna vez a un juicio, siempre va a haber dos clases de testigos. Uno verdadero y uno falso. ¿Sí?
Hoy en la actualidad vamos a ponernos en la línea de cuál somos, el testigo verdadero o el testigo falso. Podríamos señalar muchas formas de ser un testigo falso, ¿sí? Yo lo voy a ir un poquito más profundizando. Hay un grupo que le interesa el dinero y la fama, lo que decía el hermano Rafael. Hay otros que predican un evangelio liviano, etcétera. Pero ahora los mártires están cayendo en los países que son sacrificados, hermanos, por predicar la palabra, como China. En otros lugares. Yo he visto videos que a mí no me gusta ver mucho eso, hermano, porque legalmente es duro, pero nosotros aquí no sufrimos penalidades por el evangelio. Nos paramos en una esquina y todo el mundo dice amén, aleluya. Todo el mundo es cristiano en ese ratito. Pero hay dos clases de cristianos, de testigos, el verdadero y el falso. Hay muchos que predican por dinero, hay muchos que predican por fama, hay muchos que predican por la zunga, rabandunga, zangara, barandanga, por el espíritu chocarrero, como dice el hermano, otros que se inventan cosas, pero bueno, allá en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 6, la palabra del Señor nos enseña a través del apóstol, ¿quién era Juan? Sí, dice, hubo un hombre enviado por Dios. El verdadero testigo es enviado por Dios, ¿ya? Como decía nuestro hermano Rafael Román. O sea, cuando tenemos el llamado de este llamamiento supremo para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, como dice Pedro, nosotros, hermanos, somos testigos, pero nosotros tenemos que ser testigos fieles y verdaderos. No es porque se sube ¿cuál de los hermanos dijo que se sube en una tarima y comienza a hablar cosas, se pone su buen chaleco, y eso que no se olvidó decirle que se pone un anillote de oro y una cadenota de oro, hermano, se le olvidó eso a estos chantajistas. ¿Por qué digo chantajistas? No, pero no lo digo con usted, bárbaro, no, sí, sí, entonces, bueno, entonces, hermano, estas personas, hermano, no son evangelistas. No son evangelistas. Simplemente yo lo derivo como chantajistas, como palabreros. Y ser un palabrero no es ser un mensajero, hermano. Que viene y se embarra de la palabra y coge por un lado, coge por otro. Es como cuando usted manda a trabajar a un niño con un machete. Él comienza a echar machete por donde quiera. Así somos algunos a veces, hermano. Tenemos que saber que el verdadero evangelio es el verdadero testigo, es el que tiene el llamamiento como lo tuvo Juan, lo que dice ahí, un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio, hermano. ¿Sí? Muchos a veces dicen, se ponen a pelear con las otras denominaciones, con otras, que yo no soy testigo, hermano. Y si usted se pone a darse cuenta, si a mí me dicen tú eres un testigo, yo le digo amén. Si me dicen tú eres un apostólico, yo le digo amén. Si me dicen tú eres católico, yo le digo amén. Porque testigo, ¿qué quiere decir? Que yo testifico de las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Apostólico, ¿qué quiere decir? Que yo fui llamado por la doctrina de los apóstoles. Todos nos regimos la doctrina de los apóstoles. ¿Y católico qué quiere decir? Porque hay muchas personas que no saben ni siquiera qué quiere decir católico. Que mi abuelito, que mi taita, que era así, que yo también soy así. Eso no quiere decir católico. Católico quiere decir una iglesia universal. Y yo pertenezco a la iglesia universal de Jesucristo. Y soy un testigo real, hermano. Y fuimos llamados. Cuando Jesucristo se presenta, como se le presentó a Pedro, y no voy a defender a los apostólicos y del nombre y de todas esas cosas, se le presentó uno. ¿Cuál se le presentó? Jesucristo. Cuando usted se le presentó, ¿quién se le presentó para ser llamado? Uno, Jesucristo. Pero nosotros tenemos que dar testimonio, porque 3 son los que dan testimonios en el cielo, 3 son los que dan testimonios en la tierra. ¿Sí? El agua, la sangre. ¿Y qué más, Pastor Alejandro? ¿No es cierto? Entonces vamos ahí nosotros caminando. Y este conocer de la palabra, hermano, en este transitar de la palabra, nosotros tenemos que ser testigos fieles.
¿Por qué le digo que hay testigo verdadero y testigo falso? Porque el testigo verdadero ve y predica a aquel que lo llamó. Así como lo hizo Pablo. Así como lo hizo Pablo, lo llamó el Señor y él fue testigo fiel. Los discípulos estuvieron con el Señor y fueron testigos fieles. Muchos, como les decía en el principio, testifican por el dinero, hacen show, se tiran contra las bancas, se arrebatan, sacan lenguas de donde no hay. Y yo no sé de qué clase de espíritus son tomados, si no son chocarreros o no son chocarreros, pero sí sé que algunos se chocan entre ellos, hermano. Hablan cosas que ni siquiera está en la palabra, man. El pastor Adrián Roger, en una de sus prédicas muy antiguas, él decía que una vez tuvo que ir a predicar a un cierto país y salió un hombre que y le dijo un hombre que estaba sentado al lado de él y le dice, ¿tú sabes lo que estás diciendo? Y le dice, yo estoy hablando lenguas. Mira, del país donde yo vengo hay una lengua y yo hablo esa lengua. Y en esa lengua tú estás maldiciendo el nombre de Jesucristo. Muchas veces, hermano, no es para ser un hombre espiritual y para ser un testigo, no es que sea bautizado en esa clase de lengua que yo no la entiendo. Pero así yo sí les puedo decir una cosa. El espíritu es orden. Y si en el dedo salió en la pared y dijo tekel, tekel, rekel, me pasurín, escribió allá en el libro de Daniel, si hay escritura del cielo, hay lengua del cielo, pero verdadera lengua. Que no me vengan con sus cosas aquí que se la aprendieron al pastor y que todo el mundo ya es bautizado en el espíritu y que todas esas cosas. Esas cosas son inventos de los hombres, del testigo falso, hermano. Porque el testigo verdadero testifica de aquel que lo sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y nosotros tenemos que ser esos fieles testigos, verdaderos testigos. Porque quisiera usar muchas citas más que hay ahí en el libro de Hechos, en el libro de Juan. Sí, pero eso para después, para seguir. No quiero acusar a las personas, hermano, de los que verdaderamente tienen el don de lenguas. No estoy acusando a los palabreros y chantajistas, que no son no son evangelistas ni son mensajeros. No es, el ser palabrero no es ser mensajero y el ser chantajista no es ser evangelista. Pastor Alejandro. Gracias, mi querido hermano José, por estas palabras. Sin duda alguna, ser testigo, como decía al comienzo mi hermano Jonathan, es tener una vivencia de algo o de alguien y luego poderlo también enseñar y compartir. Sin duda alguna, eso es testigo. Entonces, mi hermano José Giler, nosotros siempre estamos conectados, ¿verdad?, en el mismo pensar, en el mismo sentir, y lo hemos compartido, lo hemos evidenciado, somos testigos de ello, ¿verdad? Porque precisamente yo me iba a enfocar al ejemplo que nos da Juan el Bautista. Y le iba a invitar también que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 1. Justo el versículo 6 en adelante, donde dice y nos narra la poderosa palabra de Dios. Hubo un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan. No me voy a enfocar de dónde vino porque el hermano José lo dijo y aquí la palabra lo dice claramente. Enviado de Dios, no enviado de ningún hombre, sino enviado de Dios. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. Esa luz, sin duda alguna, mis queridos hermanos, es en Cristo Jesús. Nosotros debemos ser testigos de Cristo porque nosotros ya hemos vivido esa experiencia de Jesucristo y a través del Espíritu Santo nos da el discernimiento y lo que debemos hacer, mis queridos hermanos. Porque el Señor nos ha llamado a nosotros de diferentes formas, diferentes maneras, pero nos ha llamado. Y a todos nos ha dicho compartir la palabra de Dios. Y nos dice aquí en el verso 8, también el Evangelio de Juan, capítulo 1, Él no era la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. Nuevamente les replico que es en Cristo Jesús. Un verdadero testigo de, mis queridos hermanos, es aquella persona que habla constantemente de Jesucristo y de su palabra, que está inmersa aquí en la poderosa palabra de Dios. Quiero compartir también el verso 15, que dice, Juan dio testimonio de él, de Jesucristo, y clamó diciendo, este es quien yo decía, el que viene después de mí, y es antes que mí, porque es primero que yo. Él reconocía que no era nadie. Nosotros sabemos la humildad que tuvo Juan el Bautista.
mis queridos hermanos. Luego también el verso 19 dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén a sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? ¿Y él qué dice? Y él confesó, y no negó, sino confesó, dijo, yo no soy el Cristo, yo no soy ningún profeta, yo no soy Elías, yo no soy Moisés, yo no soy David. Él dijo, simplemente soy un testigo. Y precisamente ese ejemplo que nos pone aquí la palabra de Dios sobre Juan el Bautista es que nosotros debemos tener en cuenta. Nosotros somos testigos de Jesucristo, mis queridos hermanos. Solo de Él. ¿Sí? Entonces, para terminar en esta parte, verso 32 también nos dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, mis queridos hermanos, como alguien decía de los panelistas, no vamos a ser realmente testigos de Cristo. Si el Espíritu Santo nosotros no lo dejamos avivar en nosotros, que controle nuestra vida, lo que hablamos, nuestro accionar, nuestro pensar, no somos testigos de Cristo. Verso 34 dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amados santos que me escuchan y público en general, nosotros debemos ser testigos de Cristo en todo momento, mis queridos hermanos. Para eso el Señor nos llamó, para ser testigos de la luz. Y la luz, sin duda alguna, es Cristo Jesús. Ya no estamos en las tinieblas, ya no somos ese hombre viejo, no, al contrario. Ahora somos testigos de Cristo, ya no somos testigos del mundo. Somos testigos de Jesucristo, mis queridos hermanos. Amén. Bien, en esta parte les voy a dar la participación voluntaria, mis queridos hermanos. ¿Sí? Podemos ver en la Escritura cómo un hombre que todos los conocemos se convirtió en un testigo. Y lo habla en Hechos capítulo 22, versículo 14, dice, viene el convertimiento de Pablo y dice, recibe la vista, y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautiza y lava tus pecados invocando su nombre. Wow. Nos damos cuenta cómo el texto bíblico nos da un ejemplo de cómo ser o cuáles son los filtros para ser un testigo. Y es primeramente haber visto y oído a él. La iglesia necesita volverlo a ver a él para que podamos reproducir lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podemos ser testigos de Jesucristo si no lo vemos primero a él. Los mártires, como hablaba el hermano, el pastor Enante, eran aquellos que daban su propia vida por aquello que habían visto y habían oído. Nosotros nos volveremos realmente testigos, o la iglesia en general se volverá un testigo de Cristo cuando en el momento cuando cada uno comienza a experimentar la vida del Cristo que ha recibido para que la manifieste en plenitud. Eso es muy importante que nosotros como cuerpo de Cristo lo entendamos. Que la única manera de reproducirse es a través de lo que se ve y de lo que se oye. La voz del Señor es clave y la voz del Espíritu es fundamental para ser testigos de Cristo Jesús. Porque no, como decía el hermano, podemos ser testigos falsos de escuchar lo que otro dice, lo que está diciendo el mundo, pero no testigo de Cristo. Realmente seremos testigos de Cristo cuando nuestros oídos estén bien abiertos para escucharlo y nuestros ojos para verlo. La iglesia del Señor debe volver a la experiencia de vivir en Él, manifestarlo a Él. ¿Cómo nos conocerán? ¿Cómo el mundo conocerá
que realmente somos parte de Él cuando hablemos y le hagamos ver a la gente lo que hemos oído y hemos visto del Padre. Amén. Amén, amén, mi hermano. Hermano José, yo le tengo una pregunta, ya que me alzó la mano. ¿Cómo podemos nosotros, como siervos del Señor, como testigos de Cristo, enseñar y poderle predicar la verdad que está en la palabra de Dios a aquellos que se dicen ser testigos, ¿verdad? Pero son testigos de cualquier cosa menos de Cristo? Hermano José. Amén, hermano. Bueno, qué bendición hoy día. Así me gusta a mí, hermano. A mí me gusta así, ese evangelio sabroso, hermano. Así me gusta cuando uno viene a comenzar a trazar la palabra, así como cuando el hombre si usted se ha visto una canoa en el río, hermano, y se ha visto un río correntoso y mucha gente quiere bogar agua arriba y no puede, no cualquiera, pero viene un hombre y lo coge el canalete y lo coge con sabrosura. Lo coge con sabrosura y va cogiendo la corriente, la va cortando y va surcando la corriente y va subiendo. O sea, así es el hombre, hermano. El hombre de Dios cuando se mete, cuando se sumerge, cuando anda en la palabra de Dios. Y así nosotros tenemos que... Yo me he topado con muchos testigos falsos, hermano. ¿Sí? Y uno de muchos de los testigos falsos siempre le he dicho, hermano. Mano, yo cuando fui una vez a Guayaquil invitado a predicar a una célula, no fue una iglesia, a una célula, por un sobrino político mío que trabaja, hermano. Yo iba en el carro, cuando cogí el bus, yo subí y dije, Señor, yo necesito que tú me hables ahorita porque en mi corazón, porque necesito, no he arreglado nada, he venido con tanto ajetreo. Y se sube un hombre con una Biblia, hermano, de una iglesia saliendo, con una Biblia grandota, hermano, así, una Biblia grande. Y se sienta al lado mío. Y yo dije, hermano, este hombre me va a hablar palabra de Dios, se va a sentar y me va a cernir a puñete, hermano. Me va a cernir de palabra. Hermano, qué decepción la mía. Yo me senté al lado de ese hombre, hermano, con su Biblia ahí. Y decía, hermano, ¿qué hora tiene? 8. Oiga, ¿y por qué calle vamos? Por la Tanca Marengo. ¿Y a qué hora, hermano? El man saca ese machetote que llevaba, hermano. ¿A qué hora lo saca, hermano? Y me dice siquiera una palabra, Cristo te ama, hermano. Usted estaba ansioso de escuchar. Yo estaba ansioso y cuando subió dije, aquí viene el que me va a decir algo para ver qué digo yo en la célula, que aquí viene la palabra. Hermano, nosotros podemos cargar la Biblia bajo el brazo. No sé cuál de los hermanos dijo que nosotros tenemos que guardar la palabra, que llegamos a la iglesia y llegamos y entramos. Hermano, como la gente es tan obediente a la palabra de Dios que el pastor dice, la Biblia dice que tienes que guardar la palabra, hermano. Llegan a la casa y la Biblia la cogen y la meten en el velador hasta el próximo domingo. Sí. Entonces, nosotros a veces hacemos eso, hermano. Nosotros desgraciadamente eso, nos llaman y nos dicen, hermano, venga, ore por las ofrendas. Señor, bendice a mi mamá, a mi papá, a mi taita, a mi abuela, a mi bisabuelo, a mi tataratanto. Hermano, les decimos que ore por la ofrenda. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? No estamos llenos de la palabra para poder testificar a un testigo falso. A veces el testigo falso nos mete tanta palabra y tanto palabrerío que nosotros llegamos después a la casa y dice, wow, ese hombre como sabe de la palabra, hermano. Pero no le dijo nada, en realidad no le dijo fue nada. Y nosotros tenemos que estar bien empapados, tenemos que volver, hermano, tenemos que volver a la doctrina de los apóstoles. Lo que dijo nuestro hermano Jonathan Peñafiel, que dijo en la cita bíblica, dice, y le reveló su nombre. Yo no soy único, ñaño, yo no soy único. Yo soy bien claro que yo soy Trini, hasta los huesos. Pero lo que dice aquí la palabra, le reveló su nombre. A muchos hombres no ha sido revelado ese nombre. A muchos hombres todavía ha sido revelado que quieren dinero, que quieren fama, que quieren esto, que quieren lo otro. No quieren trabajar, ya no quieren salir. Pero los mártires que decía el hermano es cuando yo me entregue mártir y comience a vivir la palabra y se la comience a testificar a los testigos falsos. Perdón si me alargué un poquito, hermano, pero es que ya me siento sabrosón. Como que hoy día me ha tocado ese amor tan bonito, hermano. Ese hermano Rafael se goza cuando estamos así. A todos los hermanos que están a nivel del mundo también, hermano. Dios les bendiga, varón. Bien, seguimos entonces con qué, hermano. Bueno, Pastor Clever.
Aquí hay un testigo fuerte en Hechos capítulo 5, versículo 28 para abajo. Dice, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñasen este nombre. He aquí habéis llenado a Jerusalén de vuestras enseñanzas y queréis traer sobre vosotros la sangre de este hombre. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros mataste colgándolo en un madero. A este exaltó Dios con su diestra como príncipe salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Pero ellos, al oír esto, fueron cortados hasta el corazón y estaban para tomar acuerdo de matar. Miren lo que es un testigo. Primeramente, un testigo no va a obedecer palabra humana, no va a obedecer quiero que prediques esto, quiero que prediques aquello, o que hables de esto, o que hables de aquello. No. Un testigo, aunque lo pueden estar ahorcando, él va a hablar de su Mesías, de su Salvador y su príncipe, que lo ha rescatado de la tiniebla. Un testigo, como dice aquí, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Un testigo obedece los principios de Dios, basado a su escritura, basado a su palabra, basado al mensaje cristocéntrico, para que Dios, como dice Pedro aquí, le ha dado el Espíritu Santo a los que le obedecen. No todos obedecen la palabra. Ahora está de moda el espíritu de Thor. Ahora está de moda el espíritu de Ronaldinho. Por ahí muchos ministros en los altares liberando a gente con un martillo, otros liberando con un balón de fútbol. Imagínense, eso es una sarta solamente de mentiras, de engaños y de cosas infladas. Pero el Espíritu Santo es un espíritu de orden. Aquí en el libro de Romanos capítulo 8 dice, versículo 16, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Escuche usted. El Espíritu de Dios está sobre nuestro espíritu natural, que no va a ser certezas de cosas engañosas o artimañas humanas, no va a ser un show, no va a ser un teatro, no va a ser nada que esté en contra de la palabra de Dios. Pero dice que el Espíritu da testimonio. Y es más, Pedro dice que a este exaltó Dios. ¿De quién está hablando? De Jesús. Le exaltó Dios con su diestra como príncipe salvador para dar a Israel arrepentimiento para perdón de pecado. Y nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo. Imagínese usted, hermano, el Espíritu Santo que testifica a nuestro espíritu de que usted está en lo correcto en lo que hace. Por eso todos los que nos están escuchando tienen que cada uno tener intimidad con el Espíritu Santo, para que no se dejen engañar, no se dejen embaucar por cualquier palabrero que pueden escuchar. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mire, el Espíritu nos va a guiar a la realidad del Evangelio, a vivir su santo Evangelio, no a hacer cosas que no están de acuerdo a la sana doctrina, a las sanas enseñanzas. El Espíritu Santo no le va a dejar a usted que alguien le impida testificar lo que Cristo por su palabra ha hecho a usted. Pedro dijo que le mandaron estrictamente a que no hablaran del Señor, pero él dijo, y los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Imagínense, hay personas que muchas veces obedecen a alguien, pero menos lo que la Biblia dice. A mí me dice, pastor, por favor, ore que usted Dios lo escucha. Yo quisiera saber los pensamientos, los deseos de Dios. Hermano, ahí está la Biblia, vaya a la fuente. Usted no lea otra cosa sino la Biblia. Usted quiere conocer a Dios, tenga comunión, tenga intimidad con Dios, porque el Espíritu Santo lo va a convencer a usted de todas las cosas malas o cosas que quizás no están correctas. Pero el apóstol Pablo a mí me impresiona sobre la vida de este hombre,
que cuando el Señor hace el llamado, ya Ananías va a orar, se le cae y dice que en pocas palabras, en el mismo instante que oró, le puso la mano, fue lleno del Espíritu Santo. Y este hombre comenzó a anunciar del Evangelio de Jesucristo inmediatamente. En el capítulo 9 de Hechos, este hombre comenzó a hablar del Mesías. Un testigo testifica, como le dijo a los del Sanedrín, ustedes mataron y lo colgaron en un madero, pero Dios lo resucitó con su poder y lo exaltó con su diestra como príncipe salvador de Israel. Mire usted, un testigo va a hablar todas las bondades que Jesucristo trae a través de su palabra, porque así como Dios exaltó a Jesucristo, Jesucristo exalta a su iglesia por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para testificar de todas las bondades de Dios. Y aún dice la Biblia, en el capítulo 8 del libro de los Romanos, dice el versículo 26, y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra debilidad. Mire usted, de la debilidad de la carne nos va a ayudar, porque la carne no quiere orar, la carne no quiere leer, la carne no quiere escudriñar. Pero dice la Biblia que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué orar. Escuche usted, hermano, ayer casualmente alguien le hablaba sobre lo que es la oración, pues como oro, vea, orar es conversar. Converse usted con Dios, exprésele todo lo que está en su corazón, saque todo lo que está adentro. Si usted quiere conversar conmigo usted viene a hablar de todo, usted me habla de todo. Y muchas veces usted me habla hasta de fútbol, pero así converse conmigo. Dice la Biblia que el Espíritu nos lleva y nos ayuda hasta cómo orar, cómo nos conviene. Hay gente que ora, pero algo que no les conviene. Pero el Espíritu de Dios nos va a guiar qué palabras tenemos que decirle a Dios para lo que nos conviene a nosotros. Y dice acá que el mismo Espíritu intercede. Escuche usted, intercede con gemidos indecibles. Mire usted, Él intercede por nosotros. Dentro de nosotros, a nuestro espíritu, lo redarguye y le hace ver al creyente que en realidad Él es un hijo de Dios porque se guía por su palabra y su espíritu. Acuérdense lo que Jesús le dijo en el capítulo 3 a Nicodemo. Si tú no naces el agua y el espíritu. El agua es la palabra y el espíritu es el que le alimenta de la misma y le revela, le redarguye para que uno siga haciendo según su palabra. A todos los que lo obedecen. Amén. 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 Mi pastor Rafael. Gracias, Clever. Vea, así está el hermano. Cuando uno mira la historia de Juan el Bautista, cómo él ejecutaba ese llamado que él tenía, y le cuestionaban a él si era el Cristo o no, y le contesta el fariseo, ya yo lo conozco, ya yo lo vi. Eran primos, alrededor como de 6 meses de diferencia en edad, y él ejecutó como Dios le dijo que tenía que hacer las cosas. Y aunque al final del camino nosotros podemos decir que hubo una ejecución injusta y triste hacia él, pero cuando él cumplió con Dios, yo sé que él, la ejecución no le importó mucho porque él sabía que estaba en un camino correcto y había hecho lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Y eso nadie a él le va a sacar porque él es un testigo de Dios, porque fue ordenado por Dios. Pero cuando vemos la historia de Saulo, es bien interesante esta historia, porque es que tú le puedes sacar mil formas de esa historia del capítulo 9 de los Hechos de Saulo. Hay una cosa que uno tiene que entender entre Saulo. Ha habido discusiones de cuánto tiempo Saulo estuvo como con un adiestramiento con los discípulos, qué es lo que tenía que hacer. Pero cuando estamos hablando que cuando tú eres testigo de Jesús es cuando tú recibes el Espíritu Santo, porque es que te revela cómo hay que hacer las cosas y quién era Jesús. Ananías le cuestiona a Jesús sobre Saulo.
Y cuando tú lees esto, es gracioso, porque Ananías Ananías responde, he oído de mucho acerca de este hombre, cuánto mal le ha hecho a tus santos en Jerusalén. A tus santos. Y aún tiene la autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Hay que recordar una cosa, Saulo era religioso. Saulo se sabía las leyes. Saulo era una persona brillante. Lo único que estaba bien metido con los fariseos. Y Jesús reconocía la habilidad y la inteligencia que tenía Saulo. Y lo importante que Saulo era para él utilizarlo en estos caminos, porque Saulo iba a hacer toda la contradicción de lo que él estaba haciendo y la autoridad que tenía. Y por eso es que el Señor le contesta, le dice, ve porque instrumento escogido este es para llenar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Pero viene la consecuencia, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ay, Jesús no se quedó dado con todo lo que le había hecho. Ay, yo lo voy a transformar. Yo le voy a poner el Espíritu Santo en su corazón. Él va a evangelizar a los gentiles, porque Pedro no lo va a hacer. Él lo va a hacer. Pero él va a saber entonces qué difícil es padecer por mi nombre. Como le dijo a los discípulos al principio, mire, lo van a perseguir, lo van a acusar, lo van a matar, pero no se preocupen porque yo he vencido el mundo. Hay un costo para ser testigo de Jesús, y ese costo mucha gente no le gusta porque lo que quieren es la vida alegre y la vida buena. En la vida del tiempo de antes de Job, que todos los que eran seguidores de Dios y obedientes tenían dinero, tenían familia grande, tenían animales. En los tiempos nosotros llamamos millonarios, pero cuando llegó el tiempo de Job, que Dios le permitió a Satanás que le quitara todo lo que tenía excepto su vida, la pregunta que le hacían a Job siempre era, ¿alguien pecó en tu familia o tú pecaste? Y Job estaba seguro y estaba bien seguro de que sus hijos eran obedientes, seguidores de Dios, que él nunca había pecado, que estaba pasando un proceso que él no entendía. Incluso la esposa le dice, muérete y maldice tu Dios, porque yo le había entregado todo de Job a Satanás. ¿En qué cuento o mente uno va a decir, pero cómo que Dios le va a dar todo eso, lo que ese pobre hombre había hecho por ser bueno, por buscar la presencia de Dios, que el mismo Dios reconoce ante Satanás lo justo y lo fiel que él era? Entonces se lo da a Satanás para que y el mensaje que Job tenía que llevar al final era que Job nunca tuvo un encuentro con Dios personalmente, ver a Dios glorificarse de una manera especial como lo había hecho. Job era bendecido por Dios, pero Job nunca tuvo un encuentro de ver la gloria de Dios en su vida, en su proceso. Y cuando Job entendió eso, Job sale de su corazón y le dice a su amigo, de oídas lo había escuchado, pero ahora mis ojos lo ven. Y esto es una cuestión que uno tiene que entender. Lo mismo le sucedió a Jeremías. Jeremías profetizaba a aquel pueblo, y cada vez que abría la boca por llevar la obediencia y la palabra de Dios, le sucedía algo negativo. Hasta creo que fue en el capítulo 23, que Dios le dice a Jeremías, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré grandes cosas ocultas que tú no hayas visto. Oye, es que Jeremías ya había cumplido con Dios y era tiempo que Dios lo recompensara. Pero Jeremías no lo podía entender, porque cada vez que Jeremías llevaba ese mensaje, sabía. Es como cuando tú le vas a decir la verdad a tu papá, que tú eres pequeño y tú sabes que viene un azote. Y tú como que te porque el sistema, pero él lo hacía bien y sabía que venía un azote, porque lo habían traicionado, no lo querían. Porque todo lo que él hablaba era lo que Dios le decía y no era concorde a los reyes de esos tiempos. Y tiene un encuentro con Dios en aquella cisterna. Y, ¿sabes? Estaba preso en una cisterna, no era un hotel de 4 estrellas. Y Dios le habla y Dios le dice lo que iba a hacer con él. Y fue bendecido en él, y Dios se glorificó en él. Y él vio la gloria de Dios de todo lo que había dicho, que se había cumplido. En el caso de Saulo dice la palabra que
Ananías le oró por él y le puso las manos y fue lleno del Espíritu Santo. Y Saulo se convirtió en un testigo. Nunca vio a Jesucristo personalmente con sus ojos, pero sintió la presencia de Jesucristo en su vida, donde en este momento él sabe que todo lo que estaba haciendo era incorrecto y deja lo incorrecto para hacer lo correcto. Incluso los discípulos tuvieron que esconderlo porque ya tenía sentencia de muerte, porque cuando se regó que él estaba predicando que Jesucristo era el Hijo de Dios, que era la única razón para ser salvo, y los fariseos no le gustaron, le pusieron sentencia de muerte. Entonces, Pablo lleva una trayectoria directamente llevando el mensaje a los gentiles, pero él predicaba, pero la cuestión es cuando Pablo predicaba, lo hacía de corazón, había sentimiento, había dolor, porque cada vez que fundaba una iglesia, y hasta que escribía, era porque la iglesia estaba haciendo algo mal, y tenía que llevar una carta, un consejo. Mire, Corintio precisamente tenía todos los dones, pero estaba su corazón y el orgullo. Separaba al hombre de Dios el orgullo. Y Pablo le quería decir, mira, si ustedes tienen todo, despierten orgullo, deja su diferencia. Ya está hablando del hermano, pinchando del hermano, de que está yendo por la comida, y sométase, busca la presencia. Ustedes tienen todo. El amor aquí es lo que vale. Y ese entendimiento de Pablo cuando era religioso y cuando a la gracia, él entendió el clave de todo esto, que es el mensaje que Jesús siempre llevó desde el día 1, y fue el amor por el prójimo. Y para tú ser un buen testigo y seguidor de esto, tú tienes que entender lo importante que es tu prójimo. Puede ser feo, puede ser lindo, pobre, millonario, como tú quieras. Siempre va a ser diferente a uno. Es el amor que había que tener para entender el concepto de Jesucristo. Porque Jesucristo no vino aquí porque era hijo de Dios. Jesucristo vino aquí por amor. Nadie va a trepar una cruz por salvar la vida de una persona que tú sabes que no vale la pena. Estaba perdido, pero había un valor en el hombre ante los ojos de Jesucristo, y Jesucristo lo hizo por amor. Y cuando Pablo pudo entender lo que Jesucristo hizo por él y lo hizo por mí, entonces transformó su vida totalmente. No fue tanto el impacto que él tembló y que estaba asustado, porque yo también estaría asustado, porque una cosa que me pasa así, me morí aquí, espérate. Pero en ese trayecto, el Espíritu de Dios estaba enseñándole a Pablo todos sus errores que estaba haciendo y lo estaba transformando. Y ahí Pablo pudo ver y entender cuando se le cayeron las camas de la ceguera. Ahí Pablo vio el error que le hizo, que llevaba, y lo rectificó siendo el bien en el nombre de Jesucristo. Y es como yo digo, no te podemos haber hecho las cosas más malas del mundo, pero todavía estamos en tiempo de arrepentimiento, tiempo de levantarnos y tiempo de rectificar el error que hicimos, pero hay que enfrentar las consecuencias. La consecuencia hay que recibirla como una bendición porque te la buscaste, te la ganaste, esa es tu bendición. Ahora, se tiene que entonces, como dijo Pablo, bástate de mi gracia para que pueda entonces en tu debilidad dejar que Dios te glorifique en tu debilidad, como le pasó a Job. Cuando Job no pudo más nada, ahí fue que el Señor le hizo la pregunta si Job tenía algo de vida, lo acabo de matar. ¿Dónde estabas tú? Cuando yo hice la creación. ¿Dónde tú estabas? Si tú me estás contando, ¿dónde tú estabas? Ahí Job entendió que Dios se quería glorificar en la vida de él y sacarlo de la bendición para que viera la gloria de Dios. Y la palabra dice que las mujeres de Job eran las más lindas, le duplicó todo lo que Dios le quitó se lo dio doble. Yo me pregunto qué iba a hacer con tantas cosas que tenía allí. Vamos cuando no tenía, se dio cuenta que era más fácil la vida, pero que lo dio todo. Lo premió porque dejó que Dios se glorificara. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender en esta día con esto de ser testigo de Jesús. No es lo lindo que yo hablo. Eso, el que predica lindo es un orador.
El que hace chiste en un altar es un orador. El que payasea en un altar es un orador. Nosotros somos predicadores de la Evangelio de Cristo, no somos gente seria, somos testigos de Jesucristo. Hablamos la palabra porque vivimos la palabra, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones morando, y Él nos testifica a nosotros la palabra, llevándola con amor, pero la palabra también te confronta fuertemente para que tú entiendas dónde estás parado y qué es lo que estás haciendo. Así que nuestro hermano Pastor Alejandro. Gracias, mi pastor Rafael, gracias. Sin duda alguna, estamos en esta noche aprendiendo muchas cosas que de pronto los propios hermanos desconocían, ¿verdad? En esta parte yo los quiero llevar a Juan 15. Evangelio de Juan 15, verso 26-27, donde dice el Señor Jesucristo: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Sin duda alguna, mis queridos hermanos y todos los que me están escuchando, ¿verdad? Es el Espíritu Santo, como decía el pastor Clever, y que la palabra de Dios nos confirma, que es el Espíritu Santo que nos va a inducir, nos va a inquietar a que nosotros estemos constantemente dando testimonio de Cristo. Vean, y la palabra de Dios añade en el versículo 27 del capítulo 15 de Juan: y vosotros, es decir, lo que ya estamos inmersos, que el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, seréis testigos también. Nosotros ahora somos testigos de Cristo, porque habéis estado conmigo, dice el Señor, desde el principio. Vean, y en este momento, mis queridos hermanos, sin duda alguna, nosotros estamos también con Cristo. Recordemos que Él dijo, cuando dos o más estén predicando su palabra, estén reunidos en su nombre, ¿verdad? Porque en el nombre de Jesucristo estamos aquí reunidos. Él es la causa de que nosotros estemos aquí. Entonces, dice que Él va a estar con nosotros y se cumple la palabra de Dios, lo que les acabé de leer en estos versículos, mis queridos hermanos. Entonces, es importante que nosotros conozcamos siervos, pastores, líderes, obreros, que es muy cierto que nosotros tenemos que ser testigos de Cristo. Y en esta parte quiero hacerle una pregunta rápidamente, debido al tiempo. Aquí el invitado especial, Jonathan. Nosotros como cristianos, como verdaderos testigos de Cristo, ¿cuál sería nuestro obrar o qué hacer con respecto de aquellos que se dicen ser cristianos, ¿verdad? Pero no quieren pagar el precio, no quieren predicar, no quieren ni siquiera reunir a su familia y compartir la palabra? ¿Qué hacer en ese aspecto, mi querido siervo Jonathan? Jonathan, el audio. El audio. Ok, mil disculpas. Hay un texto que me traía a memoria, que es cuando Pablo confronta a Pedro, pero no lo confronta para lastimarlo, sino para traerlo a la verdad. Y nos dice, creo que si no me equivoco es en Gálatas, en donde dice que Pablo dice, pero cuando vi que no andaban rectamente, Gálatas 2:14, conforme a la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio no es mi opinión, no es lo que yo creo o lo que yo entiendo. La verdad del Evangelio es Cristo, Él es la verdad. Cristo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Evangelio se reduce en Cristo Jesús. Él es la verdad. Y por eso Pablo lo confronta y dice, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dijo a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Conforme a la pregunta que me ha hecho mi amado pastor Alejandro, es que hay un momento en donde también la iglesia debe exhortar desde el espíritu correcto, del espíritu de mansedumbre, a las personas que no están conformes a la verdad del Evangelio. Porque esa confrontación o cortará de raíz a la cizaña o despertará a aquellos que por causa del sistema religioso del mundo se han adormecido, creyendo que el Evangelio es una religión en donde yo voy, me siento, recibo, me voy y mi vida continúa. No, nosotros hemos sido llamados a un propósito eterno en donde cada uno de nosotros, según la función y la asignación que hemos sido puestos en el cuerpo de Cristo, debemos dar a conocer y ser testigos de por aquel que nos dio esa vida, ese nuevo nacimiento. Entonces yo creo que hay que hablarles conforme
a la verdad del Evangelio, hacerlos volver a la verdad del Evangelio. Y que no es mi verdad, lo vuelvo a repetir, no es lo que yo creo, no es lo que yo asumo, es la verdad escritural, es la verdad que la Biblia revela, que se reduce en Cristo Jesús. El micrófono. Amén, mi hermano siervo. Pastor Román, ¿algo quiere compartirnos? No, era el micrófono que estaba hablando. Ah, ya, ok, listo. Sí, en verdad, mis queridos hermanos, nosotros, los siervos del Señor, más allá de lo que hemos vivido, ¿verdad? Ahora que vivimos a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Que vive en nosotros y que nos da la luz y la guía, somos testigos realmente de Cristo. En 2 Timoteo 1:8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Sin duda alguna esto se complementa, mi querido, lo que decía el siervo Jonathan, ¿verdad? Que nosotros debemos ya de despojarnos de toda cobardía, de todo temor, porque si tenemos el Espíritu Santo, que es valentía, es tener amor para el prójimo, mis queridos hermanos, ¿verdad? Y si tenemos el Espíritu Santo, por supuesto, y que también nos da dominio propio, dice el Señor en su palabra. Entonces, en esta parte, mis queridos hermanos, quiero darles la oportunidad, ¿sí? Nos quedan 10 minutos, yo creo que 2 minutos para cada uno, para la última palabra, hermano José. Empezamos con usted. No, y estoy metido en el tema, hermano. Y yo me parece que el hermano Jonathan Peñafiel tiene descendencia chilena, hermano. Sí, sí, porque los chilenos son así, un poco... ¿No es descendencia chilena usted, hermano Peñafiel? No, Manaba. Maná. No creo, porque los Manabas somos los hileros nomás, hermano. Hermano, ya. Entonces, hermano, lo que dijo el hermano Alejandro, que nosotros siempre andamos casi así. Hoy día yo he recibido la ayuda del Espíritu Santo y de un hermano también, que el Señor lo bendiga mucho. Pero voy a decirle, hermano, lo que usó ahí el versículo, hermano, allá en Juan 15, 27, dice, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¡Qué bendición! Y lo quisiera llevarlo a la reflexión que hace el apóstol Pablo allá en el libro de Efesios capítulo 1, cuando dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que nosotros fuésemos primicia de sus criaturas. Qué hermoso, hermano, con lo decía el hermano Rafael Román, Pablo era educado, pero yo me quedo con el evangelio de Pedro, es más sabroso, hermano. Sí, siempre yo lo digo eso. El ministerio de Pedro a mí me encanta, hermano. Me encanta y es un hombre que puede Pablo tener toda la educación del mundo, pero Pedro era lleno del Espíritu Santo. Y lo que decimos, hermano, del nombre, de lo que todos han hablado del nombre de Jesucristo que será revelado, hermano. Yo le animo a todas las personas que se han comunicado, que nos ven en esta noche, que nosotros tenemos que tener ese encuentro personal con Cristo. Y no lo hago porque los quiero evangelizar. Ustedes ya conocieron la verdad y la verdad los ha hecho libres. Simplemente para llamarles a esa reflexión de que nosotros somos escogidos antes de la fundación del mundo para que fuésemos primicia de sus criaturas. Y el Señor Jesucristo ya lo dice, lo que Pablo toma a consideración en estas palabras. Ahora en esta noche, como nosotros somos hijos, o sea, los verdaderos hijos aman esa palabra, aman testificar, hermano. Aman, no se quedan callados. Siempre que llegan a una oficina, que llegan a algún lugar, pues ver la mínima oportunidad. Si alguien le da un destello de debilidad del mundo, usted seguida le imparte la palabra. Eso es ser un buen testigo. El hombre que nació en la calle predicando, el hombre que nació en las esquinas predicando, que ha usado el vocablo del pueblo para expresar ese amor grato que Dios nos ha llamado. Todo uno de nosotros hemos comenzado ese ministerio en las esquinas. ¿Quién no ha comenzado predicando en las calles? ¿Quién no ha comenzado diciendo para que Dios nos dé una plataforma, para que nos dé un púlpito, para que nos dé algo
que nosotros merezcamos, que somos fieles en lo poco y en lo mucho te pondré. Hemos comenzado primeramente predicando, y cuando dice, y me seréis testigos en Jerusalén, lo que dice en el Hecho, voy a irme de nuevo a Hechos. Primero nuestra casa, hermano. ¿Cuántos nosotros no queremos predicar en el púlpito, queremos ganar a las naciones? Un día, hermano, yo me invitó un pastor norteamericano allá en Sicchos con nuestro hermano pastor Freddy Robalino, y yo me senté y ellos vinieron con un grupo y lo primero que decían, ¿y tu llamado? ¿Cuál fue tu llamado? A las naciones, todo a las naciones. Todo, a las naciones, no ganan ni a su marido, ni a su vecino, ni a nadie, ni a las naciones. O sea, ¿dónde está su Jerusalén primero? Ahora, tenemos que ser primero testigos en nuestra casa, hermano, que nuestra esposa, que nuestros hijos. Ese es el verdadero, mi Jerusalén primero, mi casa y yo te serviremos, oh Jehová, lo que dijo allá Josué. Hermanos, conmigo, sí. Gracias por esa bella oportunidad que me dan todavía de expresar la palabra aquí en este grupo de ustedes. Gracias porque siempre, y saludos a todos los hermanos que siempre están y queremos ser de bendición para cada uno de ustedes. Pastor Alejandro. Gracias, mi pastor José. ¿Quién tiene uso de la palabra? ¿Clever o el hermano Bueno, Rafael? Yo Clever. voy a ser breve. Los que tienen el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, yo voy a leer algo concreto, porque hay muchas personas por ahí medias confundidas. 1 Corintios capítulo 6. Cuerpo y espíritu dedicados a Dios, dice mi Biblia textual. Dice el versículo 19. ¿No sabéis que vuestros cuerpos es santuario del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois de vosotros? Voy a subir unos versículos más arriba. Versículo 9 dice: ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Miren ustedes, hay muchos por ahí que dicen ser hijos, hay muchos por ahí que dicen tener el Espíritu. Perdónenme con el respeto que todos los que me están escuchando y me están viendo, su cuerpo es templo de Dios. Si usted corrompe su cuerpo, usted tiene el espíritu del diablo. Así. Usted tiene que ser un hijo que viva su palabra, porque hay muchas personas que entran en los templos afeminados, otros que están medio torcidos, se los ama, se los bendice, pero Dios no deposita sobre ellos de su espíritu. Es el espíritu chocarrero. Porque aquí dice: no erréis, que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y los nombra. Hay hermanos que aún se congregan y viven en un acto de fornicación. Y están errados. Por gusto se congregan, por gusto pasan el tiempo. Porque no tienen el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios le va a sacar todas estas que hemos mencionado para que no los practiquen. Dios ama al que peca. Lo que no ama es su práctica. Si usted va y lee en el libro romano del 1 para abajo, dice que los entrega a una mente reprobada. Dejaron de tomar en cuenta a Dios y se entregaron a sus pasiones vergonzosas. Y dice más abajo en el último versículo, el capítulo 1, dice que son dignos de que se mueran los que practican tales cosas y los que se complacen en los que los practican, o sea, los que aprueban su práctica. En pocas palabras, una persona que habla de Dios no puede estar viviendo estas vidas, como lo dice aquí en el libro de Corintios. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es santuario de Dios? Los alimentos para el estómago y el estómago para los alimentos, pero a ambos los destruirá Dios. Y el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Eso lo dice claramente Pablo. Acuérdense que este hombre, además de ser perseguidor de la iglesia, ¿de cuántas personas no habrá abusado? ¿De cuántas personas, de cuántas mujeres no habrá abusado? Sin embargo, él dice en una de sus cartas, en las primeras de Corintios, si no me recuerdo el capítulo 7, cómo quisiese que todos los hombres fuesen como yo. Dios lo dejó eunuco por causa del llamado que consagró al ministerio que Dios le entregó a través de Jesucristo. Pero él dice claramente que el cuerpo es santuario de Dios. En otra versión dice que el cuerpo es templo de Dios. Entonces, el que es testigo
va a cuidar su cuerpo en todas las áreas de su vida, lo va a mantener cuidándolo en su vida. Aún el que dice amar a Dios o practicar a Dios y es idólatra tampoco. Aquí nombra una lista de personas. Yo lo que me quiero enfocar, amado oyente, que usted me esté escuchando, perdónenme si quizá esto fue muy fuerte, vaya usted a la fuente, léalo en el capítulo 6 de 1 de Corintios, léalo detalladamente y pregúntale a Dios si quizás usted está cometiendo algo. Usted tiene esperanza en Jesucristo, por eso es que Él es el Salvador. Pedro dijo, es el Salvador y Rey. Él vino a salvar, no vino a juzgar. Nosotros estamos aquí para enseñar a la luz de la Biblia las personas que dicen amar a Dios y profesar de Jesucristo, que tienen el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios no es un espíritu de confusión, es un espíritu de la verdad. Él nos lleva a toda verdad, toda justicia. El Espíritu de Dios saca el error al que está equivocado, saca lo torcido al que está torcido, lo endereza. El Espíritu de Dios lo convence a usted y lo convierte a Jesucristo totalmente. Por eso, con esto termino. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un solo cuerpo con ella? Porque dice que los dos serán una sola. Imagínese usted, el cuerpo que uno se ha casado, se une con otra persona, lo contempla la palabra como una ramera. Y usted ya sabe lo que significa eso. Pero quiero decirle que usted tiene que unirse con Jesucristo, ser un solo cuerpo con Él, que es un cuerpo santuario y morada del Espíritu Santo, donde Él habita en usted, mora en usted, come en usted, se baña con usted, le ayuda a usted y lo guía a usted. Dios lo bendiga. Gracias, mi pastor Clever. Pastor Rafael. Pasamos, yo creo que yo hablé bastante, pero este tema es muy largo, muy largo. Largo es para tener aquí una vigilia entera para nosotros aquí poder estar un poco más. Pero la realidad es que para ser un testigo hay que pedirle a Dios que le dé sabiduría y entendimiento para poder entonces leer la palabra y uno entender a través del Espíritu de Dios cuál es el deber de cada uno de nosotros. Y esto es algo pues, que mucha gente va a estar de acuerdo con nosotros, otra gente nos va a decir chorro fanático y otra gente pues nos va a decir nosotros tan bien perdidos. Pero la realidad es porque nunca han podido ellos entonces llegar al punto de dejar a Dios llevarte mentalmente a cuestionarte qué es lo que tú estás haciendo bien o mal en la vida. Y nosotros cada día pecamos. Y lo bueno de todo esto es que rápidamente nosotros podemos decidir lo que hicimos mal, arrepentirnos y disculparnos si le faltamos a alguien y pedirle perdón a Dios y vamos a tener por lo menos la garantía de perdonado, que estamos en tiempo de, pero que cuando nosotros no ponemos bien fariseos, bien religiosos, que es lo que está pasando, es el espíritu que hay ahora mismo, el espíritu es religioso, daña muchas cosas, daña vida, rompe familia, y la pregunta que nuestro hermano Pastor Andrade trajo, que las connotaciones han sido bien real. ¿Cómo yo puedo ser predicador de naciones cuando yo no puedo predicar en mi casa? O sea, que mi familia está todo perdida, que el valor del evangelio no exista en mi casa. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Que yo sea en el altar un pastor y fuera de las cuatro paredes de la iglesia yo sea el hijo del diablo en mi casa. Son cosas que es real, que sucede, que la gente tiene dos vidas. Y tenemos que primero, yo escuché un buen ministro y pastor cuando dejó en la presidencia de la iglesia que existía en Puerto Rico, dijo una palabra que me sofocaron bien profundo en mi corazón. Yo dejo la presidencia para ser pastor en mi hogar. Y eso a mí me llenó. Porque él decía, no es que yo he abandonado mi familia, es que yo quiero evangelizar mi familia también, porque por lo que él pasó en la situación de su presidencia, y ustedes saben como pastor y como líder,
que todo el mundo quiere ser pastor en la iglesia, porque todo el mundo sabe lo que hay que hacer y le quieren ser el pastor lo que tiene que hacer. Quieren ser pastores en su iglesia, pero la realidad es que la visión que tiene el pastor no es la misma que tiene la oveja que está sentada frente del pastor. Y esto es la cuestión que la gente nunca han podido entender. Ay, yo me voy porque ese pastor está haciendo, pastora está haciendo cosas que a mí no me gustan. Pues mira que esa es su casa. Porque tú no puedes cuestionar lo que el pastor está haciendo. Si eres sabio, lo está haciendo bíblicamente. O sea, el pastor tiene una responsabilidad, tiene que responderle a Dios por todo el mundo. Y él no va a ser, digo, un pastor ordenado del Espíritu Santo. Digo, Jesús sabe lo que está haciendo. Pero cuando tú ves un pastor que lo que hace es chiste arriba, que te lee un texto y te habla de todo menos de lo que te habló, y te habla que habló con fulano o con perezano y tuvieron una conversación que no tiene que a nadie le importa, que no es bíblico. Entonces esto trae problemas, hay situaciones en la iglesia con las ovejas y el pastor. Y nosotros tenemos que pensar siempre que nosotros somos los testigos de Jesucristo. Nosotros somos los que portamos la palabra del Señor. Nosotros somos los que el Espíritu nos impacta y nos lleva a nosotros a llevar ese mensaje de amor, de paz y de esperanza a la vida necesitada. Y esto es todo lo que se trata de esto. Un buen testigo de Dios, un buen testigo de Jesús tiene que saber llevar la esperanza, llevar la paz y llevar el mensaje correcto a la vida necesitada. Dios le bendiga, amado hermano. Gracias, mi querido pastor Rafael. En esta parte, ya para ir terminando rápidamente, enviarle saludo a cada uno de los que se han sintonizado con nosotros: Maribel Intriago, Solcito Andrade, la pastora Solanda Párraga, que estuvo con nosotros compartiendo la palabra la semana anterior, Zulema Leonor y el hermano Carlos Aguirre. Le voy a pedir al siervo Jonathan, por favor. Aquí nos están pidiendo una oración rápidamente, mi querido hermano. Una oración, por favor, para la hermana Liliana Arregin, que pide oración para que su esposo obtenga un trabajo. Hermano Jonathan. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Dios amado, sé tú revelándole, Señor, al esposo de Liliana, Señor, el propósito por el cual él está en esta tierra, Señor. Te pido por un trabajo, Señor. Te pido, Dios amado, por ideas creativas en su mente. Te pido, Señor, para que las ideas del cielo bajen en la tierra, Señor. Para que no tan solo sea un empleado, sino que sea alguien, Señor, que ejerza dominio, que ejerza gobierno, Señor, a través de las ideas celestiales, Señor. Padre, tú no nos mandaste, Señor, a buscar empleo. Tú nos mandaste a hacer trabajo, Señor. Padre, porque tú nos has capacitado, Dios amado, con toda la bendición espiritual en Cristo Jesús. Ilumina su mente, Señor. Te pido, Dios amado, que el viento sople del norte, sur, este y del oeste, Señor, para que contactos divinos, Señor, se conecten con él, para que emprendan, Señor, algo nuevo, Señor, para que en medio de la escasez, Señor, traiga ideas divinas, Dios amado. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que a través del sueño, que cuando él duerma, Señor, baje a su mente ideas creativas, Dios amado, y que todo lo que emprenda sea prosperado en Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, mis queridos hermanos, siervos, para terminar, una última reflexión. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz hace más de 2000 años. Murió por ti, murió por mí. Ahora, ¿qué estamos haciendo por Él? Siervos, a los ojos de Dios, la única grandeza y el significado de nuestras vidas, sin duda alguna, es ser testigo de Cristo. Buenas noches, mis queridos hermanos. Un gusto haber compartido con cada uno de mis panelistas, Pastor Rafael, Pastor José, Pastor Clever y mi invitado especial, el siervo Jonathan. Un gusto, será hasta la próxima cuando el Señor así nos requiera. Sean bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mis pastores. Gracias, siervos. Me quitaron el copolón, me quitaron el copolón. Gracias. Dios bendiga. Amén, Dios le bendiga, hermano. Gracias, bendiciones a todos. Jonathan, Dios te bendiga.